Señor Jesús, te invocamos a ti, Señor, porque tú eres rico para con todos los que te invocan, Señor. Gracias, Señor, que nos has dado este nombre precioso, que nos trae tu experiencia, la experiencia de tu persona, tan maravillosa en nuestras vidas, Señor. Gracias que cuando te invocamos a ti, Señor, tu palabra dice que nadie puede invocarte a ti si no es por el Espíritu de Dios. Señor, gracias que tu Espíritu Santo podemos experimentar, Señor, cuando te invocamos a ti con un corazón sincero. Y lo hacemos en esta noche, Señor, porque queremos realmente que tú nos hables, que tú nos ilumines, que tú nos capacites por medio de tu Espíritu para recibir tu palabra en nuestros corazones. Señor, queremos ser esos bienaventurados, Señor, que leen, que oyen y que guardan la palabra que está escrita, Señor. Porque el tiempo sabemos que está cerca, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, danos esos oídos para oír, Señor. Amén, Señor. Te pedimos, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Continuando entonces con nuestro estudio de la venida del Señor. Como dijimos ya hace tiempo, la meta de todo esto es lo que vimos en los últimos capítulos del Apocalipsis, que es la Nueva Jerusalén. Y este estudio vamos a ir de época en época hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora estamos, como hablamos la vez pasada, estamos en la última semana de Daniel, en la semana 70. La última vez compartimos los primeros 3 años y medio que está marcada en la profecía de Daniel, desde que el príncipe que ha de venir, o le podemos decir también el anticristo, hace un pacto con el pueblo de Israel para traer a Israel una protección y una paz. Pero aún él no se manifiesta como el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, en el sentido de que él se proclama el Cristo en lugar de nuestro Señor Jesús, sino que él comienza, como vamos a ver más adelante, comienza él con todo un sistema que va a ser impuesto en el mundo entero a conquistar el mundo. Vimos que los primeros 4 sellos, la vez pasada, tenían que ver con primero el caballo blanco y aquel que estaba montado, que salió con un arco cuya flecha ya había sido lanzada para conquistar, conquistando y para conquistar, con una corona sobre su cabeza. Habíamos dicho que ese caballo blanco no implica paz, sino una guerra, es un caballo de conquista. Como Cristo, cuando venga a la tierra, en el capítulo 19 de Apocalipsis, vemos que Cristo viene en un caballo blanco. Viene a traer su reino, pero viene a traer su reino primero destruyendo al imperio del anticristo y a todos sus enemigos. Viene en una gran batalla a destruir al anticristo y a todo su imperio. El caballo blanco, por más que nosotros en nuestra cultura creamos que el blanco es la paz, no, trae por medio de la guerra una conquista, pero que a Israel le resulta en protección, le resulta en beneficio, le resulta en su seguridad, en su paz y su seguridad, porque a través de todo esto él se va a presentar a Israel como el Cristo. Sabemos que es el anticristo y va a querer que Israel lo adore a él. Eso vamos a ver la semana que viene. Pero hoy estamos en la mitad de la semana, llegando a la mitad de la semana, prácticamente en la mitad de la semana, que van a ocurrir 2 cosas. Lo que vamos a ver hoy es algo que tiene que ver con los creyentes. Lo que vamos a ver la próxima semana se centra en la manifestación de este príncipe que ha de venir como el hombre de pecado, como el anticristo. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que el Señor tiene preparado para los
para aquellos creyentes que han sido fieles en esta última etapa de la historia de la iglesia. No es que estos nomás son los vencedores. Ya todos los que han sido fieles al Señor a través de toda esa historia que estuvimos compartiendo son los vencedores del Señor. Pero en la última etapa de la historia de la iglesia también hay vencedores. ¿Y qué va a pasar con estos vencedores? Es lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. Y como ven ahí en el color verde, es el arrebatamiento de los santos vencedores. Para que ya podamos entender un poco de este tema, tenemos que entender que la palabra de Dios nos muestra dos arrebatamientos. Uno de los vencedores, los primeros vencedores, ¿verdad? Los que estén vivos antes de la manifestación del anticristo, y otro arrebatamiento es el que concluye el arrebatamiento de todos los santos. Aquel es a las nubes cuando el Señor ya viene descendiendo, y este es al trono de Dios, es delante del trono de Dios, como vamos a ver en la palabra. Entonces vamos a ir mirando los pasajes y comentando. Realmente esta posición que hoy estamos compartiendo es quizá la menos conocida en el mundo cristiano. Lo que más se conoce son principalmente tres, pero yo no quiero hablar mucho de eso. Alguna vez vamos a estudiar y vamos a quizá ir debatiendo luego estas cosas, pero ahora no es mi interés debatir, sino presentarle esta posición que para mí es la que armoniza las otras tres, ¿verdad? Armoniza realmente a todos los textos que vemos en la palabra de Dios. La primera posición es que al principio de la semana 70 la iglesia es arrebatada. La otra posición extrema, vamos a decir, es que al final de los 7 años la iglesia recién es arrebatada. Otra posición es que toda la iglesia es arrebatada aquí, en la mitad de la semana 70. Esta posición, como ya le expliqué, solamente los vencedores son arrebatados a la mitad para no pasar la gran tribulación, y luego es arrebatado el resto del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ya de una manera completa, para no pasar la ira de Dios sobre el mundo incrédulo, casi al final de esos 3 años y medio. Entonces vamos a mirar esto en esta noche, especialmente revisando todos los pasajes que tienen que ver con la venida del Señor, especialmente en el arrebatamiento de los creyentes. Uno puede ver que el apóstol Juan es el que nos habla de esto de manera más específica. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, por ejemplo, que habla también del arrebatamiento de los creyentes, es como que él se refiere más al último arrebatamiento. ¿Por qué esto es? No porque Pablo no haya hablado de esto quiere decir que no es parte de la revelación divina, porque sabemos que la revelación de Dios no vino a través de un solo hombre. Por ejemplo, si estudiamos los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son muy semejantes. Pero cuando leamos el evangelio de Juan, es totalmente, no digo diferente en el sentido contradictorio, sino que todo lo que los otros no relataron, comenta Juan, ¿verdad? Y así es, en todas las verdades divinas, Dios le reveló, por ejemplo, al apóstol Pablo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Eso no leemos en Juan ni en los escritos de Pedro, no. Solamente leemos, ¿verdad? En las cartas paulinas. Y así, hay muchas enseñanzas que Dios distribuyó en medio de sus apóstoles para que tengamos un panorama completo. Entonces vamos a mirar el arrebatamiento de los santos vencedores a la mitad de la semana 70 de Daniel. Y todo esto está aquí en la palabra, no es una elucubración nada más. Vamos a mirar primero, siempre cuando voy hacia arriba y el color celeste quiere decir que es algo que sucede allá en los cielos. Después tenemos el diagrama en el medio, siempre habla de qué acontecimiento, qué dispensación, eso es lo que está en el medio, y lo que está abajo es lo que sucede aquí en la tierra, para que entendamos nomás esos diagramas que estamos compartiendo. Lo primero que vamos a mirar es Apocalipsis 14, 1 al 5.
Y realmente este Apocalipsis 14, 1 al 5, si nosotros tratamos todo este capítulo de una manera completa y secuencial, aquí se resume el cronograma de lo que va a pasar con los santos de Dios desde la mitad de la semana hasta el final. Entonces, vamos a mirar primero este título que engloba lo que dice acá. Dice, el Cordero y los 144.000. A estos 144.000 el texto le llama las primicias. Entonces, también en otro capítulo, el 7 creo que, habla de los 144.000, pero habla de las 12 tribus de Israel y nombra 12.000 de cada tribu, que completa un número también de 144.000. Pero por lo que leemos en esos dos capítulos nos damos cuenta que está hablando de dos pueblos muy diferentes. Capítulo 7 sí, nos habla de los judíos que van a ser sellados para atravesar la ira de Dios sin ser afectados por ese juicio. 12.000 de cada tribu. Pero aquí nos habla, vamos a ver, del Cordero y de los que son redimidos por el Cordero, que no hay duda que es la iglesia. O sea, vamos a ir mirando para ir. Dice, y miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Por supuesto no se refiere al monte de Sión en el sentido físico, sino en el cielo, donde está la presencia de Dios. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Si nosotros nos recordamos lo que es la promesa para los vencedores de la iglesia en Filadelfia, en el capítulo 3, vamos a darnos cuenta que la promesa de Dios era que Él escribiría su nombre, el nombre de su Padre sobre la frente de estos creyentes de la iglesia en Filadelfia. O sea que estos que están aquí te da ahí una señal de que son esos vencedores que estaban en la tierra venciendo en la vida de la iglesia. ¿Y de qué fueron también la promesa para ellos? Era, como vamos a ver después, que serían librados de la hora de la prueba que había de venir sobre toda la tierra habitada. Entonces se conjugan estas dos palabras y se cumplen aquí. Dice aquí, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpista tocando sus arpas. Y cantaban, ¿quiénes? Estos 144.000, y cantaban un cántico nuevo, ¿dónde? Delante del trono. ¿De qué trono? Ese trono que vimos en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, ¿verdad? Dice, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que dice el capítulo 4, eran 24 ancianos. O sea, los ancianos eran los 4 seres vivientes y están delante del trono. ¿Quiénes? Los 144.000. No es algo terrenal, es una ubicación celestial. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que habían sido comprados, o puede poner redimidos, o rescatados. ¿De dónde fueron rescatados? De la tierra. No en la tierra, sino de la tierra. Y cuando se traduce esto es muy importante en el original porque te hace ver que es de la tierra. No es que están en la tierra siendo redimidos. Nosotros somos los redimidos, pero no sacados de la tierra, sino que estamos aquí en la tierra. Pero estos no están aquí en la tierra. ¿Dónde están? Delante del trono. O sea que hubo un traslado. Ya no están aquí en la tierra, están delante del trono de Dios. ¿Cómo fue esto y por qué? Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. No está hablando físicamente, sino de un estado de pureza espiritual. Estos son los que siguen al Cordero a veces cuando se les da la gana o les conviene, ¿no? Dice, siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos 144.000 son puros y son totalmente consagrados a la directiva del Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido comprados de entre los hombres, ¿como qué?
como primicias para Dios y para el Cordero. Cuando la Biblia habla de primicias, podemos inferir que hay algo que viene después, que es la mayor parte. Las primicias siempre son una primera y más pequeña parte del todo. Entonces estas primicias han sido sacadas de entre los hombres para Dios y para el Cordero, porque fueron personas que experimentaron al Cordero y fueron su testimonio suyo donde quiera que va. Y en su boca no fue hallada mentira, están sin mancha. Aquí no está hablando de la justicia objetiva que todos los creyentes tenemos, ¿verdad? Todos los creyentes somos justos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es una clase de santificación con la cual todos estamos vestidos. Pero está la otra santificación, que es la que experimentamos en la vida de la iglesia, ¿verdad? Por supuesto, experimentándole al santo a tal manera que su carácter llega a ser el nuestro, que su calidad de santo llega a ser también la nuestra. Entonces tenemos que entender esto. No estamos diciendo acá que nosotros somos salvos por nuestras obras, porque cuando uno habla de esto, muchos hermanos dicen, no, pero si nuestra salvación es por la fe, por la gracia, ¿verdad? No es por la obra. Pero eso no tiene nada que ver en este sentido. Pero ya fuimos salvos por la gracia de Dios de la condenación eterna. Pero el Señor quiere que le sigamos donde quiera que va. El Señor quiere hacer de nosotros vírgenes. El Señor quiere hacer de nosotros sin mentira, sin mancha. Pero es por la obra santificadora que le permitimos a Él hacer en nuestras vidas. Entonces, estos son los 144,000 que son la primicia para Dios y para el Cordero. Entonces aquí vemos una referencia a una parte del pueblo de Dios, no a todo el pueblo de Dios. ¿Dónde está? Ante el trono de Dios. Cuando lleguemos al arrebatamiento que vemos en primera de Tesalonicenses 4, vemos que el arrebatamiento es a las nubes, porque ya Cristo en ese momento desciende hasta las nubes para, por un lado, arrebatar al resto de su iglesia y por otro lado para traer el juicio final sobre la tierra. Y para al final poner su pie en el monte de los olivos en la batalla de Armagedón. Entonces la venida del Señor no es una vez y nada. La venida del Señor tiene su etapa. Va descendiendo del trono a la nube y de la nube a la tierra. Y en cada uno de esos descensos, vamos a decir, hay una experiencia de Cristo. Claro que, por supuesto que estos fueron arrebatados de la tierra fue en un momento, pero no es todo lo que el Señor quiere hacer en su venida. Después, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, van a ser arrebatados el resto de los creyentes a las nubes. Pero es un proceso, la venida del Señor, y como vamos a ver, y realmente a mí, estudiando esto, se me iluminó realmente ver cómo cuando el Señor venga en las nubes, pero esto vamos a hablar después, pero Él está en las nubes durante la ira que cae sobre la tierra a través de las trompetas y las copas. Él está ahí y los que están aquí en la tierra lo ven a Él. Durante un buen tiempo lo ven, no es que le ven un ratito y no. Él está ahí como una espada de Damocles cayendo sobre la tierra, ¿verdad? Trayendo el juicio de Dios. Y la gente se quiere esconder, dice, en las cuevas de la tierra. Pero no es un instante, es algo que va a durar por lo menos unos meses. Como vamos a ver también, porque una de las plagas es 5 meses. Pero lo que quiero mostrarles nomás es que no es que la venida del Señor es en un instante ya terminó todo. No, esto dura 3 años y medio, dura la venida del Señor. Entonces, este es el primer pasaje, pero no me quiero quedar con esos versículos nomás para que entiendan por qué es tan importante este capítulo, y les voy a leer el resto y ustedes pueden seguirme en su Biblia, Apocalipsis capítulo 14, porque nos muestra realmente la cronología de los eventos. Entonces vemos la primera parte del 1 al 5. Ahora vemos qué pasa, y digo yo, creo que con bastante autoridad de lo que vemos acá en la palabra, qué pasa después. Porque algunos que no ven así como estamos hablando de estos primeros 5 versículos dicen que no es cronológico, pero para mí es evidente que es cronológico. Dice, del 1 al 5 ya las primicias están ante el trono de Dios. ¿Qué pasa después? Dice,
otro acontecimiento, dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, después del arrebatamiento de la primicia. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y le siguió otro ángel del segundo diciendo, cayó la gran Babilonia. En ese momento también va a suceder esto. La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, o sea que en ese momento los que se queden aquí van a tener que elegir entre adorar a la bestia y a su imagen o adorar a Dios. Pero para las primicias eso ya no va a tener relevancia porque ellos van a estar ante el trono de Dios, dice. Entonces, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que hoy también vamos a hablar de estos dos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los que van a estar aquí bajo el régimen del anticristo, de la bestia. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Entonces, del versículo 6 al 13 nos habla del inicio de la última parte de la gran tribulación bajo el régimen de la bestia, bajo la marca y bajo las consecuencias de esa situación. Pero las primicias del 1 al 5 ya están ante el trono de Dios. Han sido rescatados de la tierra para no pasar la hora de la prueba que está descrito acá en el 6 al 13. ¿Y qué viene después? Y miré y aquí una nube blanca. Ahí ya viene el Señor en la nube. Esa es la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la cosecha final, de los vencedores tardíos, por llamarles de una forma. Y miré y aquí una nube blanca y sentado en él estaba uno semejante a hijo de hombre, es Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube y le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Primero maduraron las primicias, y es así como se cosechaba en la buena tierra. Primero se maduraba la primicia y se llevaba al templo de Dios luego. Era realmente espectacular porque llevaban al templo de Dios. Pero la cosecha general era lo que se cosechaba cuando maduraba el resto. ¿Y cómo maduraron? Desde el 6 al 13 podemos ver la maduración. Es la época de la prueba que tenía que venir sobre el pueblo del Señor, ¿verdad? Bueno, y en la nube estaba el Señor y rescata al resto de la cosecha. Y después dice el 17, ahí hay otra cosa. Salió otro ángel del templo. ¿Qué va a pasar después de esto? Salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Estos ya no son los creyentes, estos son los incrédulos que están bajo el juicio de Dios. Y dice, y el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó, ¿dónde? En el gran lagar del furor de Dios, de la ira de Dios. ¿Entienden? Acá hay tres acontecimientos realmente claros y cronológicos, ¿verdad? Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, se refiere a Jerusalén, donde es el Armagedón. Ahí fue pisado y del lagar salió sangre
que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de 320 metros. O sea que acá vemos el juicio de Dios. Entonces primero viene el arrebatamiento de los santos vencedores, los 144.000 como primicias para Dios. Después se pasa por la gran tribulación. Madura la iglesia y es llevada a las nubes, como dice en 1 Tesalonicenses 4, a las nubes. Y queda aquí y se vendimia la vid, vamos a decir las uvas, pero de una manera de juicio. Entonces esta es la cronología del capítulo 14 que nos ayuda a entender cómo van a ir sucediendo los eventos. Pero hoy nos vamos a concentrar en las primicias, los 144.000. Y vamos a mirar algunos pasajes. Entonces, estamos viendo el arrebatamiento de los santos vencedores y vamos a mirar un poco de vuelta, como dijimos aquella vez, que hay cuatro iglesias al final de los tiempos. La de Tiatira, o sea, la iglesia influenciada por el sistema de Tiatira, no es la iglesia de Tiatira, pero antes era la iglesia en Tiatira como una ciudad, pero eso se refleja en una condición en un periodo de la historia de la iglesia. Tiatira, después Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y justamente a esas cuatro condiciones de iglesia el Señor llama vencedores con algo que tiene que ver con la venida del Señor. Y más específicamente que tiene que ver con la venida en la que el Señor va a rescatar a los vencedores. Nos está hablando de toda la iglesia, como vamos a ver ahora. Apocalipsis capítulo 2, verso 29. Ya en el 20 vamos a mirar, dice: pero tengo esto contra ti. Le dice a la iglesia que está en Tiatira: tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a fornicar espiritualmente y a comer cosas sacrificadas a los ídolos espiritualmente, participar de la adulteración espiritual y de los ídolos. Y en el Apocalipsis 18.4 identificamos que esta es, como dice 18.4, vamos a mirar Apocalipsis 18.4. Dice la caída de Babilonia, dice. Y está hablando desde el 1, dice, del 2, dice: y clamó con voz potente diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de sus lujos. Y oí otra voz del cielo, dice el 4, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Esta es Babilonia, ¿verdad? La mujer, como dice en el capítulo 17, la gran ramera, dice. La mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas, etc. La gran Babilonia. Y bueno, y Jezabel, en el capítulo que estamos mirando aquí, capítulo 2, le dice a los creyentes, en el verso 20: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña, ya leímos eso. Y le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojaré en cama, y acá dice: y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. En pocas partes del Nuevo Testamento nos habla de gran tribulación, nos habla de tribulación. En el mundo tendréis aflicciones, tribulación, persecución. Pero cuando la Biblia habla de gran tribulación, como habla en Mateo 24, en Marcos 13, y en Apocalipsis habla también de gran tribulación, dice: estos que han salido de la gran tribulación, nos está refiriendo a una tribulación que sucede en el mundo y que sucedió y va a seguir sucediendo a los creyentes. Esta es la gran y final tribulación.
cuando habla de la gran tribulación. Dice, y a los que cometen adulterio con ella, a los creyentes que tienen relación con ella y están en ese adulterio espiritual, los arrojaré en gran tribulación. O sea, los que están en esa condición van a tener que pasar por esa gran tribulación. ¿Para qué? No para irse al lago de fuego que arde por la eternidad, sino para ser madurados en esa gran tribulación. Pero, dice, y a los hijos de ella los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones, y yo le daré a cada uno de ustedes según sus obras, pero a ustedes, y ahí tenemos que estar nosotros, o si no vamos a estar en la gran tribulación. Pero a ustedes, a los demás que están en esa condición de Tiatira, a cuantos no tienen esta enseñanza, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, porque la enseñanza de esa mujer realmente son cosas profundas de Satanás. Como ellos la llaman, yo les digo, no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo, y ahí dice, hasta que yo venga. O sea que esta advertencia y exhortación tiene como advertencia la venida del Señor. Hasta que yo venga, no vaya a desfallecer. Es hasta que yo venga, no pares de retener esto que es de parte mía. Dice, y al que venza, al que guarda mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vamos a volver a este pasaje después. Y las pastoreará con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y otra promesa que tiene que ver con la venida del Señor también. Y le daré la estrella de la mañana. Pocos participan de ver la estrella de la mañana. La mayoría está durmiendo en las tinieblas. Pero el Señor le va a dar este privilegio de ver a Cristo como la estrella de la mañana, como algo secreto, íntimo, imperceptible para el mundo y también para los creyentes que estén con Jezabel. Yo le daré la estrella de la mañana. Es una experiencia íntima, es una experiencia para pocos, para muy pocos. Segunda de Pedro 1:19 nos habla de esta estrella de la mañana. Vamos a ir a Segunda de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética es la palabra del Señor, las revelaciones del Señor. No se refieren solamente a algo futuro. Profética quiere decir que proviene del Señor. Pero por supuesto que en este contexto es la venida del Señor también. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual, hermanos, hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte, amanezca, y el lucero de la mañana aparezca, no públicamente, en vuestros corazones. Va a ser una experiencia íntima, secreta, que después le llama el Señor como ladrón. Es algo imperceptible. Si llegamos a estar entre estos hermanos, ahí vamos a experimentar. Pero el resto no va a experimentar esto. Bueno, es experimentar a Cristo como la estrella de la mañana. En Malaquías 4:2, pueden leer en su casa, nos habla de que el Señor va a venir como el sol. Pero eso va a ser ya su segunda venida, bien visible. Y para introducir ya el reino de Dios sobre la tierra. Pero va a haber una venida previa. Antes que salga el sol, antes que venga el sol, vos tenés que experimentar la estrella de la mañana, el lucero. Y ese aparece en el momento más oscuro. Ahí se ve. Y ahí, cuando la iglesia esté en su momento más oscuro, algunos van a experimentar a Cristo como el lucero de la mañana. Después viene el sol en Malaquías 4:2, que introduce ya la plena venida del Señor a traer su reino sobre la tierra. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a ver la advertencia que hace a la iglesia en Sardis, que también tiene que ver con la venida. Va a estar, esa condición de iglesia va a estar también en la venida del Señor. Apocalipsis 3:3 dice,
Porque le dice, tú dices que estás vivo, pero realmente estás muerto. Pero hay alguno, otra vez, siempre hay alguno, dice, acuérdate pues de cómo has recibido y oído las cosas que el Señor le reveló a la iglesia en Sardis, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, si no estás atento de noche, velar pues es algo que tenés que estar despierto cuando no estás, cuando normalmente no está nadie despierto, es velar. Si no velas, vendré como ladrón, o sea, no te vas a dar cuenta. Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y una advertencia de la venida secreta del Señor. No es la venida, me estoy equivocando en el término. No es una venida en el sentido de que Él va a venir a la tierra. Pero para los que están aquí en la tierra va a ser una venida del Señor, porque los va a llevar ante el trono de Dios. Después a la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:10 también, y ya hablamos un poco, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora, porque ¿a qué se refiere esa? Se refiere a la hora de la prueba. Esa hora, porque está entre corchetes, quiere decir que no está en el texto original, pero es para que entendamos a qué se refiere. Yo también te guardaré de la hora, el sujeto de la prueba, esa hora, porque esto es importante, que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y acá es muy importante esta palabra, de la hora, que en español es de. Yo no sé griego, pero leo lo que saben, ¿verdad? Los que saben dicen que esta es una palabra ek, no es día. Día en griego es durante o te guardaré en la hora de la prueba o durante que transcurre la hora de la prueba. No ek, que es de, es como que de la hora está. La hora de la prueba vos no vas a entrar, te guardaré de la hora de la prueba. O sea que está hablando de que vamos a ser guardados de ese tiempo, no vamos a participar de ese tiempo. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Entonces esto es muy importante porque si uno realmente lee lo que dice originalmente, te das cuenta que no es que Dios nos va a proteger en la hora de la prueba, sino que Él nos va a rescatar de la hora. Y esto también es fácil de entender, porque si uno dice, no, el Señor nos va a proteger en la hora de la prueba, como fue en Egipto al pueblo de Israel, que hubo toda clase de juicios, pero ellos no sufrieron esos juicios. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que es lo que van a estar en la gran tribulación. Hasta van a morir por causa de Cristo, van a ser perseguidos, van a sufrir. No es que van a ser guardados en la hora de la prueba, no. Lo único que van a ser guardados son los que son guardados de la hora de la prueba. No sé si me estoy explicando. Entonces, estamos hablando aquí de Filadelfia. Ahora pasamos, bueno, nos puse acá la iglesia en la Odisea. ¿Por qué? Porque va a haber también en la Odisea vencedores, ¿verdad? Pero no está relacionado con un llamamiento de la venida del Señor. Aunque podría ser también cuando dice el Señor, aquí estoy a la puerta y llamo. Es como que, ya que estoy viniendo, ¿verdad? El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. La verdad que tengo que poner ese versículo acá. Podés decir también, ¿verdad? Que el Señor está a las puertas, como dice otra parte de la Escritura. Ahora pasamos, como le dije, se dan cuenta que todo esto que estamos tocando es revelación dada por el Señor a su siervo Juan. Y acá en Mateo también el Señor habla de esta diferenciación. Cuando leemos Mateo 24, por ejemplo. Vamos a mirar Mateo 24, 37. ¿Cómo va a ser la venida del Señor? Como les dije, no va a durar un día. Va a durar un periodo que va a abarcar varios eventos. Va a ser como en los días de Noé. Está hablando de manera general el Señor. Va a ser como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta que el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si nos vamos a los tiempos de Noé, vemos algo muy interesante.
Porque todo lo que está en la Escritura tenemos que atender en el Antiguo Testamento. ¿De qué es figura lo que está hablando allí? De Cristo y de su iglesia y de los propósitos de Dios. Alguien fue llevado al cielo antes del diluvio. O sea, Noé y su familia pasó por la hora de la prueba que vino sobre todo el mundo en el arca. Pero pasó por el arca. Sufrieron en cierta manera la escasez, el temor, la lluvia. No habrá sido fácil estar ahí en el arca, pero pasaron por la hora de la prueba. Pero hubo alguien que no pasó por la hora de la prueba y de una manera realmente llamativa. No fue de una manera que murió. No, dice. Entonces acá vemos el arrebatamiento de Enoc antes de los días de Noé. O sea, en los días de Noé, pero antes de que Noé entrara en el arca y del juicio del diluvio. Génesis 5:21. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Matusalén significa cuando él muera, aquello será enviado. El diluvio que estaba anunciado. Cuando murió Matusalén vino el diluvio en los días de Noé. Pero eso no es lo más central acá, sino que la experiencia de Noé. Y Enoc caminó con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Acá hay dos formas que Dios libró al linaje escogido. Uno es por arrebatamiento, representado por Enoc, antes de la hora de la prueba. Después tuvo Noé y su familia en la hora de la prueba. Pero fueron librados también al final, ¿verdad? Fueron salvados del juicio de Dios. Entonces vemos acá también una figura muy llamativa. La primicia es llevada antes y después Noé atraviesa esa hora de la prueba en la tierra. Entonces eso también vemos. Ahora vemos en Mateo, seguimos con la advertencia del Señor en Mateo 24. Pusimos nomás eso para entender los días de Noé que habló el Señor. Entonces, dice, hablando de todo ese panorama, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿A quién se refiere esto? Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Por tanto, ¿a quién le está hablando? A sus discípulos. No le está hablando a los fariseos, a los gentiles. No. Por tanto, ¿qué le dice a sus discípulos? Velen, busquen la estrella de la mañana, ¿verdad? Velen, porque no saben en qué día su Señor viene. ¿Cómo viene? Como el ladrón, que no sabemos qué día viene. Pero ¿a quién le habla? Su Señor, dice. ¿Saben en qué día su Señor viene? ¿A quién le está hablando? A su siervo. No puede ser otro. El Señor no le está hablando que uno va a ser tomado y el otro dejado, significando que el que es tomado es creyente y el otro es un incrédulo. No, le está hablando a su siervo. Pero comprendan esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir, ¿saben a qué hora de la noche? Casi al amanecer. No quiero poner eso, pero es nomás una figura. ¿A qué hora de la noche iba a venir el ladrón? Hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Es un ejemplo del ladrón que viene inadvertidamente. Por eso también ustedes estén preparados, ustedes, yo, todos nosotros, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente? Hablando de los creyentes, eso es demasiado importante distinguir. A quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso aquel esclavo del Señor, a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Esta ya es una recompensa que viene después. Pero si aquel esclavo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos,
y come y bebe con los que se emborrachan. Pero acá hay interno y externo. Bueno, vendrá el Señor de aquel esclavo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y yo creo que acá puede haber dos cosas, ¿eh? Hasta puede ser que este 51 se refiera que lo va a dejar aquí en la tierra a sufrir para madurar. Con los hipócritas se refiere a los incrédulos. Marcos 13 también nos relata esto. Dice, estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dio autoridad a sus esclavos, a cada uno su tarea, y ordenó al portero que velara. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, hacia el atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos lo digo. A nosotros también nos dice el Señor. ¿Qué nos dice? Velen. Lucas, estén alertos. No sea que sus corazones se carguen con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. No está hablando de los incrédulos, sino de los creyentes. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, como dice Apocalipsis 3:10. Pero velen en todo tiempo rogando para que tengan fuerza, dice la versión de las Américas. Pero la versión Reina Valera dice para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Como vemos en las primicias, estaban de pie ante el trono. Pero acá hay un cambio de posición. En el griego dicen los entendidos, estar en pie es ser puesto. Es como que a vos te agarran y te ponen ahí, no es algo que vos haces. Y ese implica un traslado de posición también. Puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre, no acá en la tierra, allá donde está el Señor. Es un arrebatamiento. Pero que tengan fuerza para escapar, dice. O que sean dignos de. Si es que sean dignos de, quiere decir que implica una condición. ¿Verdad? Una condición, como vemos en Apocalipsis, para ser vencedor, para ser arrebatado por el Señor. No es una cosa por gracia, una cosa es por gracia también, experimentando la gracia de Cristo. Pero si yo no experimento, no voy a estar en esa condición. Y ahora entramos en otro capítulo muy importante para entender este tema de los vencedores primero, vamos a decir. La mujer, el dragón y el hijo varón. Apocalipsis 12, 1 al 5. Vamos a ir mirando esto, porque en esto vemos cosas interesantes. También vemos el tiempo exacto en que va a ser el arrebatamiento de los santos vencedores. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Vamos a ver acá la figura de una mujer. Dice el verso 2, estaba encinta, o sea, estaba gestando una criatura. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Algo estaba por suceder, algo que ya no podía retroceder. Los dolores de parto. En Génesis 3:15 podemos decir que habla primero de la mujer que va a tener un nacimiento. Podemos leer Génesis 3:15. ¿Quién es esta mujer? Realmente vamos a darnos cuenta que no es una mujer en forma individual, sino que es una mujer en forma corporativa. Génesis 3:15, cuando pecó Adán y Eva, y el Señor se refiere a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Acá la serpiente está recibiendo la palabra de Dios.
Como vamos a ver en este pasaje, hay una mujer y hay un dragón. Pero en aquel tiempo era todavía una serpiente que fue creciendo para llegar a ser un dragón, vamos a decir más al final. Pero entonces vemos, y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, que en este caso es Eva, pero refleja al pueblo de Dios. La mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ese su simiente es el resultado o el producto de esta mujer, que principalmente es Cristo, como vamos a ver, pero nosotros también estamos en Cristo y llegamos a ser el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a mirar esto. Él te herirá en la cabeza, era la simiente de la mujer, y tú lo herirás en el calcañar. ¿Quién es esta mujer? Bueno, si vemos en forma individual es Eva, pero esta mujer se va a ir agrandando hasta llegar a ser todo el pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que es la mujer, que es la iglesia también, ¿verdad? Entonces vamos a mirar también en Génesis capítulo 37, Génesis 37. Acá Jacob, que es el que está soñando sueños diferentes, dice en el José. verso 9. 37, 9. José, José, perdón, me equivoqué. ¿Qué dije yo? Perdón. José tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él es la 12, porque le está contando nomás el sueño. O sea que hay 12 estrellas, la luna y el sol. Y él lo contó a su padre, el sol, a sus hermanos, la estrella, y habló de su madre como la luna, ¿verdad? Le dijo ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Se dan cuenta que esa estrella y toda esa luna y ese sol se inclinarían en la historia de José, que representa a Cristo. Entonces está hablando de todo el pueblo de Dios. Acá incluye a todo el pueblo de Dios en ese tiempo. ¿Me entienden? Entonces esta mujer está vestida del sol, tiene la luna bajo sus pies y las estrellas como su corona. Representa al pueblo de Dios. Y como decimos, no solamente al pueblo del Señor en el antiguo pacto, sino al pueblo del Señor en el nuevo pacto. Dice que estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Vamos a leer unas palabras misteriosas del Señor en Juan 16, 20 y 21. Juan, el Evangelio de Juan 16, 20 y 21. Antes de morir y luego resucitar el Señor, anuncia que van a ser un hombre en este mundo. Dice, el 21 dice, 20. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Esto habla de su muerte. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría en su resurrección. Cuando lo vieron al Señor, dice, se regocijaron viendo al Señor. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un hombre, dice el original, no dice un niño, de que un hombre ha nacido en el mundo. ¿Qué hombre nació en el mundo? Cuando el Señor resucitó, el nuevo hombre. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es el marido y nosotros somos la mujer, su esposa. Pero esta experiencia va a producir un hijo, que vamos a mirar. Por supuesto que Cristo es el hijo varón por excelencia, pero nosotros unidos a Él, experimentándole a Él, también damos a luz como el hijo varón. Vamos a mirar en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Dice el apóstol Pablo: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Cristo no necesita madurar.
pero ese Cristo que se está formando en nosotros. O sea, en nosotros vamos a ser hechos conformes a la imagen del Hijo primogénito de Dios, que es el Hijo varón. Pero nosotros con Él vamos a llevar la misma característica de Cristo. Pero eso va a durar. Primero va a haber una experiencia en los vencedores. Van a ser parte de ese Hijo varón, de ese nuevo hombre. Después el resto va a quedar aquí, como vamos a ver en este capítulo, por 3 años y medio. Vamos a mirar, dice el versículo 2. Estaba esta mujer encinta y gritaba, estando de parto, dolores de alumbramiento. Y apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Esto se refiere a Satanás. Pero es muy importante ver acá cómo está descrito Satanás. Es un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza habían 7 diademas. En el único lugar donde vemos esto es en Apocalipsis 13, que se repite. ¿Y a qué se refiere? A la bestia que va a surgir del mar. Apocalipsis 13:1, podemos mirar. Apocalipsis 13:1, que justamente después del capítulo 12 nomás ya. Dice, y vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en su cabeza había nombres blasfemos. O sea, esta bestia que sube del mar, que va a subir del mar, es la expresión en un sistema terrenal, en un reino terrenal, de lo que es Satanás mismo, el dragón. Tiene las mismas características, pero solamente que ya incorporado en el sistema de la bestia. Pero yo lo que quiero nomás que entendamos acá es, cuando surja esta bestia que sale del mar, es cuando va a suceder que esta mujer está por dar a luz en su alumbramiento. Entonces, esto nos ayuda a entender en qué tiempo está por dar a luz. No es Cristo cuando nació en Belén, es cuando surja la bestia que sale del mar en la mitad de la semana. No podemos decir otra cosa. No puede haber un lapso de tiempo de más o menos actualmente 2000 años entre que nació el hijo varón y después aparece la bestia que sale del mar. No es razonable interpretar así. Para mí que es demasiado evidente que este dragón que está por comerle al hijo que van a nacer, como vamos a ver ahí, querer destruirle, es el momento cuando sale del mar. ¿Qué es esta bestia que sale del mar? Ya dijimos, es la bestia que va a perseguir a los cristianos por 3 años y medio. Pero antes que persiga a los cristianos va a pasar esto que vemos aquí. Entonces aparece este dragón rojo y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estos son sus ángeles caídos que antes estaban en el tercer cielo, ahora están en los aires, pero todos ellos van a venir aquí a la tierra en los últimos 3 años y medio. ¿Para qué? Para atormentar a los moradores de la tierra y tratar de destruir el testimonio de Dios. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. Esta mujer es el pueblo de Dios. Hoy la iglesia de Dios está encinta. Cristo se está formando en nosotros. El hijo varón está por salir a luz, ¿verdad? A producirse para traer. Primero vamos a ver que le echa al dragón del cielo a la tierra. Pero también va a traer su reino en la tierra. Entonces, a fin de devorar a su hijo cuando ella diere a luz. Y acá dice el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo, cuando dio a luz, fue arrebatado hasta Dios. Y hasta su trono, dice 14, también dice a su trono, no a la nube. Fue arrebatado hasta su trono. Pero fue arrebatado inmediatamente cuando dio a luz. No está hablando del nacimiento de Cristo que se quedó acá a vivir 33 años y medio. Está hablando del hijo varón que está compuesto por Cristo y por los santos vencedores. Como vamos a leer, Apocalipsis 19:15. 19:15. Porque esto que va a regir con vara de hierro a todas las naciones
Es para que entendamos de quién está hablando. Por un lado, está hablando de Cristo. 19:15. Dice, de su boca, del verbo de Dios que viene en Armagedón, que dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, que vimos ya en el 14 también. Pero en Apocalipsis 2:24, vamos a leer Apocalipsis 2:24, porque muchas veces los que hablan que es Cristo nomás, dicen que acá está, la prueba que es Cristo nomás. Pero ¿qué dice? ¿Por qué no leemos Apocalipsis 2:24? Apocalipsis 2:24, justamente ya leímos, pero vamos a enfatizar esto. 24 al 27. Pero a vosotros, los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellas la llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, ¿qué dice? Le daré yo autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido la autoridad de mi Padre. ¿Se dan cuenta? No solamente Cristo va a regir con vara de hierro a las naciones, como dice acá, pastoreará o regirá, gobernará a todas las naciones con vara de hierro, sino que también los que venzan la condición degradada de la iglesia. ¿Entienden qué estoy tratando de transmitir? Que Cristo y los vencedores son los que van a regir a las naciones de la tierra cuando su reino se imponga aquí. Solamente los vencedores. El hijo varón de esta mujer universal, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios, que es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a seguir mirando esto que es importante. ¿Qué pasa ahí cuando el hijo varón es arrebatado al trono? Dice, el diablo es arrojado a la tierra, luego persigue al resto de los santos. Apocalipsis 12:16. Sigue el mismo capítulo. Y la mujer huyó al desierto. Este pueblo de Dios, cuando dio a luz un hijo varón, huye de la persecución del dragón, que ya es la gran tribulación, ¿verdad? Donde tenía lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por ¿cuántos tiempos? 1260 días. O sea que aquí está clarísimo que desde que el hijo varón nace y es arrebatado, van a transcurrir 1260 días judíos, que son 3 años y medio. Entonces este arrebatamiento es continuado, o viene después, los 3 años y medio, que es la gran tribulación. ¿Y quiénes van a participar de eso? Dice, primero dice, y hubo guerra en el cielo. Cuando fueron arrebatados los vencedores, hubo una guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Sube el hijo varón y baja Satanás a la tierra. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él a la tierra. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora que ya obtuvo el Señor al hijo varón y Satanás es arrojado a la tierra y ya no tiene lugar en los cielos, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo vencieron. Está hablando de vencedores, hermanos. Ellos lo vencieron por causa de la sangre del Cordero y por causa de la palabra del testimonio de ellos. Ellos llevaban, no solamente aplicaban la sangre del Cordero a sus pecados, sino que llevaban una palabra, una vida de testimonio del Cordero. Le seguían luego por donde quiera que él iba. Y no amaron su vida. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, este es el vencedor. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces no amaron su vida, aún hasta la muerte. Despreciaron su vida hasta la muerte.
Por lo cual regocíjense cielo y los que moran en la tierra. Pero dice, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido como esa bestia que sale del mar, ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? 1260 días. La última mitad de la semana 70 de Daniel. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, al pueblo de Dios, que había dado a luz el hijo varón. No hay que bueno, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada. Otra vez dice, por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto habla también de otra forma de 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrado por la corriente. Esto creo que es todo simbólico. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El hijo varón ya se fue, pero la guerra ahora del dragón es contra el resto de la descendencia, no contra la primicia, ya se fue, el resto de la descendencia de ella. Y acá incluye 2 categorías, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Seguramente se refiere al pueblo judío sincero, que pero todavía en este momento va a pasar como vamos a ver después, la aflicción de Jacob se llama. Va a pasar la aflicción de Jacob, que a 1/3 de los israelitas le va a hacer aceptar a Jesús como el Mesías. Pero ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Quién tiene el testimonio de Jesús? Sino la iglesia, los creyentes. Eso quiere decir que algunos creyentes, o sea, el resto de la descendencia, se trata de estos santos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, hermanos, como ven, la palabra de Dios nos habla de que algunos santos van a ir al trono de Dios. Ya vimos todas las características. ¿En qué tiempo? En la mitad de la semana 70. El resto de la descendencia va a quedar a ser perseguida por el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, por 3 años y medio. Aunque después vamos a ver que estos 3 años y medio solamente alcanzan los judíos. Por causa de los escogidos, este tiempo será acortado. Y la palabra que usa acortado es amputado, como que normalmente sería 3 años y medio, pero le amputa esta parte y se acorta. Pero eso vamos a ver por qué después. Pero van a haber 3 años y medio de gran tribulación. Y al final, cuando madure el resto de los creyentes, algunos dando su vida en el régimen del anticristo, otros zafando la muerte, pero dando su vida también en el sentido de consagración, van a ser arrebatados como la gran cosecha final, que vemos especialmente en los escritos del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, yo creo que lo que hoy compartimos para mí es esto que siempre, yo para esto compartí con ustedes la venida del Señor, ¿verdad? Para que entendamos que hay una advertencia y una recompensa para los que vivamos una vida de iglesia conforme al propósito de Dios. Que seamos vencedores de toda degradación nuestra y de la iglesia. ¿Entienden, hermano? Ahora, más adelante, cuando terminemos este asunto de la venida del Señor, vamos a compartir cómo vivimos la vida de iglesia como vencedores. ¿Cómo podemos llegar a ser vencedores en la vida de la iglesia? Por supuesto, cumpliendo el cometido, ¿verdad?, de los creyentes, para que el Señor nos tiene aquí. Por eso está claramente en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a dejar aquí esta mitad de la semana 70, porque cuando la iglesia, los vencedores son arrebatados, Satanás se manifiesta.
La bestia se manifiesta para perseguir tanto a los que guardan los mandamientos de Dios, tanto a los que tienen el testimonio de Jesús. Y esto se inicia con lo que Daniel profetizó, que él va a desacrar el templo en Jerusalén, que aún no está. Entonces no podemos decir que el Señor viene esta noche. Puede ser, miren, todo esto es algo que uno entiende, pero uno puede que no sea tan así, exactamente, ¿verdad? Puede ser que el Señor ya viene hoy y después va a acontecer lo que falta acontecer. Nunca uno sabe todo, ¿verdad? Entonces, igual tenemos que estar velando hoy también. Amén. Pero cuanto más, vamos a decir, los santos que van a ser arrebatados al final de la gran tribulación, no hay tanta expectativa de una eminente venida del Señor, porque ya se saben los tiempos, mucho más de lo que ahora nosotros sabemos. Porque ¿cuándo vamos a ver realmente los tiempos? Cuando se cumplan las cosas profetizadas. Entonces, guardemos nuestro corazón para el Señor. Amén, Señor, te damos gracias una vez más, porque tú estuviste con nosotros en nuestros corazones por medio de tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos oído esta noche, que no provenga de ti, Señor, que no eche raíz en nuestros corazones, Señor, pero que todo lo que de ti viene, Señor, que pueda llevar fruto en nuestra vida, un fruto que te glorifique a ti, que te muestre a ti en nuestra vida y en la vida de tu iglesia, Señor, en estos tiempos finales. Ven, Señor Jesús, que podamos decir esto con toda confianza, con toda seguridad, como el apóstol Pablo. Señor, ven, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.